nuestros reclamos no sean parte en el futuro de un pasado que nadie va a tener en cuenta. No quiero callar, quiero denunciar y visibilizar nacional e internacionalmente el caso de mi hija. Los únicos legitimados para perdonar son las víctimas. De verdad quienes debemos estar allá somos las verdaderas víctimas. Que la voz de nosotros, porque no sentimos que tenemos voz en esos diálogos. Como mujer y víctima de violencia sexual, del asesinato de mi mamá, del reclutamiento de mi hermano, del desplazamiento que viví, la persecución que sigo viviendo. Yo creo que yo tengo derecho a que mi voz se escuche en La Habana. Me dijeron que era un trabajo que iba a hacer y bueno, y terminó siendo una milicena, 2 años pues, en la guerrilla. No todos los desmovilizados somos malos. Lo más difícil es volver a empezar de nuevo. No quisiera volver más a una vida de esa. Ya hemos visto varios capítulos de Mi Voz Cuenta. En el primero de ellos, las víctimas le contaron al país cómo fueron expuestas por guerrilleros, paramilitares y también por la fuerza pública. En el siguiente, entendimos que no hay un dilema entre justicia y paz y que Colombia puede tener paz con justicia. Y en un tercer capítulo, escuchamos a los excombatientes y lo difícil que ha sido para ellos reincorporarse a la sociedad sin el apoyo de todo el país. Ahora hablaremos de las fuerzas militares, el ejército y la policía y de cómo cambiará su papel ante un eventual acuerdo de paz con las guerrillas. También, por supuesto, a quién le conviene y a quién no le conviene el cese de la guerra. ¿Qué va a pasar con el dinero que antes invertía en la lucha contra la guerrilla? Negaron que tenían secuestrados. Se quedan callados, no hacen nada. Ella fue cortada a su pecho. Los queman. La vida mía El Estado colombiano ha sido responsable en Mi voz cuenta en el proceso de paz. Los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia hasta mayo de 2014 eran 465.950, Ejército 237.810, Armada 33.807, Fuerza Aérea 14.655, Policía 179.332. Yo lo que quiero es un sector seguridad que responda a un país en paz. Y esa es una de las transformaciones más difíciles, particularmente porque hay ciertas élites políticas, militares y del sector privado que durante mucho tiempo lo que han hecho es alimentar ese sector para que tenga más autonomía y para que pueda dar más resultados. El momento del proceso de paz es un momento en donde debería haber un ejercicio de autorreflexión, en donde desde el interior del sector debe provocarse la necesidad de reformar. Nuestra lista de mercado. No hay ninguna experiencia que uno pueda decir, esta es la que voy a mostrar porque esta es la exitosa. Lo que sí sabemos es que después de procesos de paz, particularmente cuando se viene de una guerra que ha sido prolongada y sostenible, no necesariamente podemos esperar un decrecimiento en el nivel de la violencia. Es más, probablemente puede inclusive haber incrementos de datos relacionados con la violencia extrema, manifestada en violencia letal o en homicidio. Puede haber manifestación extrema de intentos de ocupación de territorio y despojos. Puede haber mayor control sobre poblaciones que antes estaban sujetas al control de una de las partes que se desmovilizó. Por lo tanto, necesitamos que ese sector seguridad también esté listo para responder a esos retos. Lo que vamos a ver con el proceso de paz es
un cambio en el escenario estratégico, y los cambios que haya que haber dentro de las Fuerzas Armadas es algo que tenemos que poner en ese contexto. Existe una transformación del escenario que en este caso implica una reducción o implicaría una reducción de la amenaza interna, y en consecuencia habría que acomodar las fuerzas a ese cambio, ¿verdad? De alguna manera las fuerzas militares son organismos vivos, de alguna manera instituciones vivas que se tienen que acomodar a los cambios. Pero en las áreas rurales es totalmente diferente. Entonces, dentro del Estado, tienen que hacer unas reformas concretas para facilitar que todo el Estado va a llegar de esos lugares donde hay, donde había conflicto armado. No es fácil. El Estado tiene que pensar cómo. Claro que se puede utilizar mecanismos virtuales para mejorar, pero también es importante que el Estado tiene su responsabilidad para responder a los derechos de todos los ciudadanos, no solamente ellos que viven en los lugares fuera de conflicto. El papel de ellos es demasiadamente importante y tiene que ser basado en la honestidad, basado en el respeto y basado en la consideración por el ciudadano. Entonces pienso que las Fuerzas Armadas también deben ser instruidas, o sea, nuevamente instruidas, o sea, darles otro ángulo de ese proyecto que tiene este gran país para que puedan después funcionar como un relojito y que esto sea efectivo alguna vez. El papel de las fuerzas militares debe ser colaborar con el pueblo y darnos un apoyo que nosotros veamos que realmente nos apoyan, porque muchas veces las leyes no nos apoyan, ni el ejército nos apoya como debe ser. Pasa en un segundo plano, ya no en cuanto a guerra, sino en cuanto a seguridad y a mantener el orden como tal, a fortalecer esos ideales que siempre han tenido, pero ya muy fuera de lo que ya es la guerra. Tienen que hacerse a un lado y dejar de torpedear cualquier proceso de paz, cualquier convivencia entre los colombianos, y que entiendan que así como ellos tienen razones, la otra parte también tiene razones para haber asistido o haberse involucrado en el tema del conflicto. Cuando un país ha estado en guerra durante tantas décadas, lo que ha hecho es adecuar toda su estructura gubernamental para que pueda hacer la guerra. Todo está pensado para sostener un esfuerzo bélico. Esto irradia muchos sectores, esto irradia la educación, las comunicaciones, irradia la salud necesariamente, porque todos los sectores de gobierno se tienen que adecuar a responder a la guerra. Yo creo es importante de ver que en todos los procesos de paz hay cambios estructurales que son necesarios. Cambios estructurales puede ser en la zona del sector de seguridad y también puede ser en la zona de Estado en general. Yo creo en Colombia tenemos que hablar sobre dos tipos de cambios. Uno, relacionado del sector de seguridad, específicamente en la zona de las unidades que fueron involucradas en violaciones de derechos humanos. Este es un cambio cultural que no es fácil. Y normalmente hay una necesidad para mismo hacer unos cambios internos en la zona de estructuras, porque unas estructuras existen específicamente para hacer combate. Y tiene que mismo utilizar estos recursos, cambiarlos para una nueva realidad. Normalmente lo que se hace es una redefinición de las relaciones cívico-militares, ¿verdad? Y también normalmente se hacen reformas constitucionales y obviamente lo que tiene que haber es una reafirmación
del poder civil sobre las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y luego, lo que ya había dicho anteriormente, entra todo un proceso de formalización, de profesionalización, se hacen cursos también sobre el tema de derechos humanos, el tema del derecho internacional humanitario, viene todo el tema de la desmovilización, y luego también se tiene que planificar como parte de los acuerdos operativos el retiro ordenado de muchas de las bases o de las zonas militares en donde están. Y luego, que lo que también es muy importante, por lo menos en el caso de Guatemala, el servicio militar que antes era forzoso, se vuelve ya un servicio más bien voluntario. No creo que sea tan errático anotar que cuando se emprende un proceso de paz, el tamaño de las Fuerzas Armadas en verdad se reduce. Si miramos al mundo entero, vemos que esa reducción es bastante característica en esas naciones. Las fuerzas militares adquirieron funciones policivas en materia de lucha contra el crimen, del narcotráfico, la delincuencia, etcétera, que no deben ser propios de la Policía Nacional. La Policía Nacional, que era un órgano que dependía del Ministerio de Gobierno, hasta antes de la violencia, cuando la Policía Nacional es instrumentalizada por el Partido Conservador para la violencia, se decide como solución, bajo Rojas Pinilla, pasarla al Ministerio de Defensa. Y la militariza, y no debería ser así. La pregunta para Colombia hoy es: ¿cuál debe ser el papel de las fuerzas militares tras la firma de paz con las FARC y el ELN? Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en Colombia rondan la cifra de 500.000 efectivos. Es un ejército gigante, gigante. Y eso que no dan abasto, según dice el Ministerio de Defensa, por la complejidad y la extensión del territorio nacional, ¿sí? Hace 20 años las fuerzas militares no lograban a 125 o 150.000 hombres, o sea, se ha cuadruplicado, ¿sí? Si no sigue existiendo conflicto armado interno, ¿para qué una fuerza tan grande? ¿Quién debe ser el que controle el tema del orden público y la criminalidad? La Policía Nacional. El proceso de posconflicto va a ser un proceso largo, va a ser un proceso donde necesariamente va a haber que confrontar amenazas al propio acuerdo de desmovilización al que se llegue, va a haber que estabilizar áreas, va a haber que prevenir el surgimiento de amenazas criminales, y en ese contexto uno no puede pensar en una reducción radical o inmediata de las fuerzas. Si yo voy a modificar cultura y prácticas, yo también tengo que cambiar o asegurar la calidad de quiénes son las personas que conforman las instituciones. Y es aquí en donde entramos a los programas de depuración institucional. Este ejercicio va a tener que ser muy amplio, va a tardar muchísimo tiempo y requiere la valentía y el firme compromiso de todas las autoridades civiles y militares. Es muy claro que a nadie le gusta que lleguen a su lugar, a su casa inclusive, a su lugar de pertenencia, el lugar por el cual muchos de los colegas han dado la vida, y empiecen a hablar sobre la necesidad de limpiar, de depurar. Y por eso todo parte del reconocimiento. Nosotros contamos. Ella fue cortada a su pecho, negaron que son primarios. Y lo más duro es que, digamos, el Estado se queda. En medio de la cantidad de propuestas, la gran pregunta es si quienes integran hoy las Fuerzas Armadas colombianas están dispuestos a ceder espacio, o incluso si están dispuestos a ceder en una gran reforma al tema de la seguridad y la defensa. Debe haber una igualdad de condiciones entre en los que estuvieron involucrados en el conflicto, es decir, que no van a salir las fuerzas militares ahora perjudicadas como ellos están tratando de hacer. Me parece que la paz debe llegar y es una necesidad para el Estado, pero no con injusticia en un momento dado. De que exista el perdón o no, eso dependerá del gobierno, dependerá del Congreso cuando se avalen este proceso, dependerá de ellos, de si se van a la cárcel o no. Si nos encontramos
o el gobierno se encuentra con las FARC desarrollando una mesa de conversaciones para el fin del conflicto, es por la acción franca, decidida y contundente de las fuerzas militares. Si esa acción no hubiera ocurrido, las FARC no estarían conversando con el gobierno. Hay un punto que aún no se ha discutido y es el de la entrega de las armas, que es muy importante porque aun cuando en el acuerdo se habla de dejación de armas, al final esa dejación tiene que convertirse en una entrega. Si no hay entrega de armas, pues continuaremos en las mismas, combinación de todas las formas de lucha. ¿Cuántos de las FARC en verdad se irán a desmovilizar? ¿Cuántos de las FARC irán a dejar los negocios inmensos que tienen con narcotráfico, con minería ilegal y con toda la forma de delitos que ellos continuamente llevan? ¿Serán todos los que se van a desmovilizar o habrá alguna parte que continuará desarrollando esas actividades? Todos los procesos de paz, todos los esfuerzos que se quieran hacer por la paz son bienvenidos. Lo importante es que haya una paz con justicia, que no vaya a existir en ningún momento